ves que ahí, desde el punto de vista económico solamente, Javier Milei, buenas noches, no quiero meter todo en la economía, pero ahí había personas que valen miles de millones de dólares y que generan miles de millones de dólares. Las aseguradoras de estos futbolistas chochas, ¿sabes lo que le sume la prima de riesgo después de este incidente? Javier, buenas noches. Solamente para empezar a conversar de este dato mínimo o máximo. Digamos, y más allá de lo que generan estos jugadores y que generan muchísimo dinero, y lo que muy bien dice Flor respecto de las primas de seguro, estamos hablando de seres humanos que podrían haber perdido la vida. Claro, al principio, claro. O sea, sobre todas las cosas hay un problema de índole humano. Digo, son un conjunto de seres humanos, más allá de lo grandioso que puedan hacer y los logros maravillosos que tengan, seres humanos que podrían haber perdido la vida en ese momento. Bueno, y después otra pregunta de sentido común. A la mesa, Silvia, Pola, después, si querés, sumate. No hay nadie que previó la idea de que se podía, que así como tenían que cuidar al micro, de todas maneras se le colgaba gente como, viste, de la parte de atrás. Yo no sé cómo llegaron ahí. Tremendo. No hubo gente que podía prever que de un puente alguien le podía lanzar, no ya tirarse, lanzar cosas, a pesar de que se tiraron encima. No hay dimensión desde mi punto de vista no hay conexión con el sentimiento popular. Acá no, pero además hay improvisación. Por supuesto, pero al no haber esa conexión, entonces no se daban cuenta que iba a ir tanta gente. Si uno ve en los puentes, también los jugadores tienen que agachar la cabeza. O sea, es todo un delirio. No, hay que se te caiga un tipo encima te mata. Así como dije que Messi hizo la gran jugada. Mirá eso. Eso es tremenda. No. Pero, a ver, Alberto no tiene un plan económico y va a planificar esto. Bueno, claro. Ahí te tienen que echar. Uniendo economía con fútbol. Este muchacho está grave. ¿Está grave? ¿El que cayó? Sí. El segundo que cae, sí, este es el puente Olavarría, es el último puente antes de cruzar a Capital Federal, esto es provincia de Buenos Aires, Villa Celina, y esto podía pasar en todos los puentes siguientes que atraviesa la de Lepiane. Bueno, pero ¿eso es provincia de Buenos Aires o ya es ciudad? Villa Celina, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Yo digo una cosa, y ahora lo digo medio en broma, medio en serio. De Paul, uno reflejo, porque De Paul fue el que primero se dio cuenta del cable. De Paul fue el que primero se dio cuenta que se le abalanzaba y que caía muy cerquita de Messi. Hay uno que, el pibe que cayó a centímetros de Messi o de cualquiera. ¿No? ¿Y tenés información de ese del que cayó el asfalto? Hay dos personas que terminaron con serios problemas. Perdón, Luis, ¿y si se agarran de los jugadores y se caen junto con los jugadores? Bueno, a mí lo que me decía un periodista deportivo amigo es que esta fue la gota que rebalsó el vaso, que el primero que cae muy cerca de Messi y dice, no, esto no da para más. Y algo mucho más sencillo. Esta es la foto que te decía. Mirá la cápsula de seguridad del micro. Tremendo. ¿Dónde está? Y perdón, Luis, y algo más sencillo todavía. ¿Y si le quiebra una pierna Exacto, a un jugador? Pero además de eso... Le arruina la carrera. Y además de eso, y otro es un elemento que tenemos que analizar. Yo vi cómo uno se llevaba la carcasa de un semáforo. Cómo uno se subía en paneles solares de 4 metros. Los dos que se subieron al obelisco, hay ahí algo, ¿no? Pola, buenas noches. Hay algo ahí, ¿no? ¿Eso no es embrujo nacional o es embrujo nacional? Como la nota que escribiste vos. Yo creo que es probable que no hayan preparado mucho, quizás por cábala, porque, bueno, no sé, hay tantas cosas cabalísticas, es una de las cosas que hablo en la nota, pero después también porque evidentemente los jugadores hacen una elección que es salirse del protocolo que asocia la selección, es decir, la corona, con el sitial donde está el gobierno. Entonces, en el momento en el que los jugadores no quieren tener contacto con el orden político actual, eso ya como hace trastabillar todas las imaginaciones posibles de como el aparato de seguridad, porque ellos no se avienen a la foto clásica del 86, de estar en la Casa Rosada, etcétera, que, no sé, me acuerdo, o sea, de estar como en conversaciones que la gente decía, pero ¿cómo? ¿Cómo no van a hacer esa foto? Y claro, bueno, es tan fuerte la aversión que sienten que realmente deciden no hacer la foto y se ingresa en este universo de la improvisación. Y antes de ir a conversar con Javier, sí.
lo Dale. que dice Pola, que es que me encantó tu columna, Muchas Pola, estaba gracias. muy buena. Pongan el título de la nota en No, lo que dice Pola, que es exactamente así. Las elecciones, todos los campeones del mundo fueron a ver a sus presidentes, Fernando Enrique Cardoso, Macron, Merkel. Angela Merkel. ¿No? Digamos, imagínate lo quebrado que está el vínculo entre la clase política y la gente que la selección toma esta decisión. Y sí, bueno, yo imagino que si yo le hubiera donado respiradores al hospital de niños y hubieran quedado varados en la aduana, Obvio. como aparentemente pasó con Messi, la verdad sí. que también estaría muy enojada. Los jugadores nunca quisieron ir a la Casa Rosada, ni tampoco nunca quisieron que Alberto Fernández vaya a saludarlos a Ezeiza. 4 referentes del plantel no querían esa posibilidad, en ningún momento lo aceptaron. Sumamos a la mesa. Javier Milei, ¿cuál es la síntesis de lo que para vos pasó hoy? Mientras vemos las imágenes que son, desde el punto de vista histórico, impresionantes, ¿no? Que claramente los que están a cargo de la seguridad, los que están a cargo del Estado, que es la primera función que tiene el Estado, que es la seguridad, no la pueden cumplir. Luis, sabíamos que jugábamos una final hace una semana. Perdón, están abiertos los micrófonos, Pola. Está abierto tu micrófono, Pola, ¿eh? Sí. O sea, hace una semana sabíamos que jugábamos la final. De alguna manera la gente iba a intentar festejarlo porque tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con nuestra Se debía haber cultura. previsto. Absolutamente, Luis, o sea, digamos, cualquiera, pero digo, o viven en Marte estos tipos, verdaderamente. Tan desconectados que están de la realidad, tan desconectados están de la gente. La gente la está pasando no mal, muchísimo peor que mal. Tiene una necesidad de festejo, digamos, desorbitante. Era obvio que iban a festejar, aun cuando no hubiéramos ganado, o sea, no lo digo porque me quiero sumar, sino hubiera festejado el subcampeonato también. Exactamente, porque hubiera sido un logro enorme también. Entonces, ¿cuál es el punto acá? O sea, esta gente... Te roban hasta la alegría. Pues eso es lo que quería ir. Es justamente, es decir, hacen todo tan mal que, digamos, no solo ya ahora es como que estuvieran empecinados contra los argentinos, o sea, ya no les alcanza con arruinarnos la vida, sino que además las pocas alegrías que tenemos no las podemos festejar. Es decir, pero aparte, no solo que tuvieron una semana para verlo, sino que además ya venían de un rotundo fracaso con el velorio de Maradona. Es decir, no tienen capacidad de learning, de aprendizaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se dedican? No cumplen la función básica. Y el feriado nacional, ¿cuánto se perdió? No sé si tenés vos la cifra, si no, Florencia tenía una cifra. Para mí esa no es la discusión relevante. ¿La del feriado nacional no? No es la discusión ¿Por qué? relevante. Primero porque, digamos, o sea, Argentina, digamos, o sea, está empobrecido no porque se toma un feriado más o no. Argentina viene tomándose feriados puentes. Aparte te digo algo, diciembre es un mes que tiene unas características muy particulares donde, dadas las fiestas, hay una fuerte relajación, digamos, en todo. En la producción también. Entonces, digo, hacer el foco sobre ahí es equivocarnos, porque la verdad, digamos, o sea, nos tomamos un montón de feriados, inventamos esa cosa nefasta de los feriados puentes, o sea, cualquier dibujo hacen para... Digo, no, el problema no está ahí, o sea, digo, si es el problema económico, llevamos 100 años de decadencia, entonces digo, tenemos que empezar a recibir... Un dato puntual, no vamos a hacer problema, o sea, aparte... Toda esa argumentación en contra del feriado, desde mi punto de vista, es un error, porque va en contra de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, del sentir de los argentinos. Entonces, digamos, lo que pasa que, ¿sabes cuál es? Esto es una cosa más profunda, y perdón que lo meta en lo político, pero este país, digamos, tiene tanta mala experiencia con el populismo que no sabe diferenciar entre lo que es populismo y lo que es popular. Esa es la diferencia. ¿Qué fue popular hoy y qué fue populismo? Popular es la expresión, o sea, 6 millones de personas de manera espontánea se convocaron, digamos, para festejar. ¿Vos decís que no fue por el feriado que aún sin feriado iba a haber millones de personas? Obviamente, hubiera habido más. De hecho, el propio gobierno, sabiendo que tenía la situación complicada, los castiga cortándoles ¿qué? ¿Qué? Las vías de comunicación, las vías de cómo llegar. ¿Me comprendés? Es decir, al ponerle un feriado, vos sabés que tenés problemas para volver. Entonces, o sea, y la pensás 10 veces si vas o no. Los trenes funcionaban al 20%. Es lo que estoy diciendo, justamente. Es decir, les trataron de arruinar el festejo. ¿Por qué? Porque no los pudieron utilizar políticamente.
Ahora, perdón, Javier, ¿puede ser una línea, Silvia, Laura y Luis? La interna también es medio, no voy a decir suicida, pero está al borde, porque se pelean el ministro de Seguridad de la Nación con el ministro de Seguridad de la provincia, con el Chiquitapia, Delía que mete al gobierno en el medio, a la Cámpora. Hay una parte política y hay otra parte que pone en riesgo la seguridad, ¿no? Silvia Mercado, pregunto. Bueno, sí, porque acá también hay aspiraciones políticas, Luis. Acá hay una resolución, hay un tema político, hay una interna política que no está resuelta. Y me dicen, desde sectores vinculados a la provincia de Buenos Aires, que también el propio Chiquitapia tiene aspiraciones políticas en la provincia de Buenos Aires. Paremos un poquitito. O sea que acá hay un esto es típico de la Argentina, ¿eh? Maravilloso. Chiquitapia, con todo respeto, no lo conozco, no sé. Yo creo que es una persona a la que eventualmente hay que investigar, aunque ahora parece que, viste, pero uno le salió una bien, lo quieren convertir en político. Déjenlo ahí donde está. Si hace bien las cosas en el fútbol, déjenlo en el fútbol, por favor, ¿no? Me parece a mí. Acá lo que hay es... Nadie quiere hablar porque el Chiquitapia parece que está... Claro, ahora está protegido, Mamita. ¿no es cierto?, por este éxito que ha sido la selección argentina el en cuñado Qatar. de Hugo Moyano, ¿no? Pero aquí sí está peleada. El cuñado de Hugo Moyano y están además peleados, y nosotros, claro, están peleados. Sí, el yerno, ¿no es cierto? Él está casado con la yerno, con la están hija peleados, están todos de Hugo peleados. Moyano. Acá hay que mirar los perdedores en esta situación, los perdedores políticos y los ganadores. Los ganadores es la gente que pudo tener una alegría. Claro. Esto no es un tema menor. No, tuvo una alegría que nosotros tenemos que resaltar. Tuvo que tener una alegría en un contexto. Dale, Silvia. Pero aquí hay perdedores políticos muy claros y esto tiene que quedar bien claro porque no solo la selección le dijo que no a Alberto Fernández, a la Cámpora, a esa interna, a Luis Delía y a todos los periodistas que promovieron situaciones injustas y falsas a través de los medios de comunicación, sino que le dijo que sí a la gente. Claro, y perdón, esto es un mensaje muy positivo. Y en un contexto, Silvia y Javier, donde la inflación sigue siendo del 100, ¿viste? No es que bajó la inflación, Es más, ¿ves? Pero ahí de vuelta, fíjate esto, el gobierno festeja ese 4,9 como, digamos, hubiera sido, no sé, el golazo de Messi del 3-2. O sea, no me voy a poder despegar de eso. 3-2, no, y después vino el penal. No, dale, pero viste que antes la toca con la mano ¿Para vos la toca con la mano? Sí, claro. Dale. Pero bueno, nada. Dale. Ahora, pero vos fíjate esto. Hay cosas muy puntuales. Primero, digo, a ver, es la inflación, estamos con la inflación más alta de los últimos 30 años. O sea, primero, por lo cual tenemos un problema grave. En tendencia estamos complicados. No solo eso, que cuando vos tomás el dato tiene algunas cuestiones puntuales como la sequía que afecta a la liquidación del ganado o, digamos, la estacionalidad de las frutas. O sea, todos elementos que contribuyeron a un número más bajo que igual sigue siendo estrafalariamente alto. Pero vos sabés que si les gusta mirar un dato puntual, yo les puedo pasar un dato puntual también a ellos. ¿Cuál es? El dato de cuántos crecieron las LELIQs. ¿Sabés cuántos crecieron las LELIQs en el último, digamos, en el último mes? 10%. Si vos eso lo anualizás, eso te da 200%, es decir, multiplicás por 3. Hoy la relación pasivos remunerados, o LELIQs, contra base monetaria, está arriba de 2,5 veces. ¿Y eso? Te vas a 7,5 veces más alto que lo que tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. Es decir, ¿qué estamos festejando? Perdón, y además están los datos de pobreza. Me das una línea, no tenemos tiempo de desarrollarla porque quiero pedirle una reflexión final a Pola, que no sé si llegó tarde o lo invitamos tarde nosotros, pero si lo invitamos tarde, mala nuestra. Bueno, problema nuestro, entonces, asumo la responsabilidad. Los datos de pobreza y de inflación tenés vos, ¿no? De indigencia de noviembre, ¿no? Claro, salió hoy. ¿Cuánto necesita una familia tipo para no ser pobre? 145.948 pesos es lo que necesita una familia para no ser pobre. 64.000 con 12 pesos para no caer bajo la línea de indigencia. O sea, básicamente es la canasta básica alimentaria para comprar alimentos. Estos son datos de noviembre, últimos datos publicados hoy, ¿no? Mientras sucedía todo este caos en la calle, seguimos viendo una
una realidad que es muy dura, considerando hoy lo que son los salarios privados, ni hablar los salarios no registrados. Claro que sí, Florencia. Me estoy quedando sin tiempo porque fue un día de mucha coyuntura, mucho breaking news, como lo decimos nosotros. Una última reflexión, Javier, antes de ir a Pola. Y perdón, por el poco tiempo. No, por favor. La verdad es que los políticos se encargan todo el tiempo de arruinarnos la vida, no solo con la inflación, no solo con la falta de crecimiento, no solo con la falta de empleo, no solo con los niveles de indigencia y de pobreza estrafalarios que tenemos, sino que cuando tenemos la posibilidad de tener una alegría, ni siquiera tienen capacidad de aprender de los errores pasados y ni siquiera tienen capacidad de prever lo que va a pasar una semana después. Es decir, verdaderamente esta gente odia al pueblo argentino, lo odia, efectivamente. Tarde o temprano los van a castigar. Gracias, Javier. Gracias. Pola, tu última reflexión y pidiéndote disculpas por algunos problemas logísticos que tuvimos nosotros. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Javier Milei. Yo creo que los políticos no han logrado arruinarle el éxtasis que yo percibo en la calle, como la alegría de esta fiesta. Yo creo que es algo único y es verdad, o sea, no... Hubo un montón de errores, hubo cosas terribles, gente que murió, porque los argentinos tienen tendencias como a asociar la felicidad, subir a lugares altos, luego arrojarse. No sé, es como una carrera un poco darwiniana también. No sé, a mí me parece que tenemos que disfrutar lo más posible de lo que estamos viviendo. Me parece muy interesante como la expresión popular, me parece interesante lo que está pasando y me parece interesante que no haya podido ser capitalizada por la política. Muy interesante la forma en la que los jugadores como vertebran esa pared para evitar contactos, para cuidar, para proteger eso nuevo que están haciendo, que todavía no sabemos qué es, que es esta nueva impronta de este capitán tímido, diferente, sensible, familiero, tan diferente a la figura de Diego Maradona o a lo que asociamos como con, no sé, el gran fútbol majestático. Eso me parece interesante. ¿Qué se entiende por fútbol majestático? Así lo entiende la audiencia, por favor, Pola. Bueno, no sé, creo que la figura de Diego Maradona, por supuesto, ha tenido, durante décadas una influencia muy fuerte sobre la cultura argentina, la manera en la que él se relacionaba con la política, la manera en la que él no solamente era una estrella en la cancha, sino que también tenía como que ponerse tapado, los aritos, etcétera, ese como afán de despliegue de la personalidad, donde la política formaba parte de ese personaje. Y ahora en realidad estamos viendo como otro tipo de personalidad totalmente diferente y cómo esta selección de alguna manera se organiza en torno a esa otra sensibilidad diferente y que por supuesto también tiene, de alguna manera funda otra relación con la política y eso es interesante. Gracias. Estoy pasado un par de minutos, necesito entregarle a José del Río. Quiero hacer mi descargo. Sí. Los argentinos pudieran ser felices a pesar de los políticos. Sí. O sea, los argentinos querían ver pasar los jugadores, no lo pudieron ver. Los argentinos van a poder ser felices porque pudieron participar de ese evento que lograron llegar solos a pesar de los políticos. Igual no estaban diciendo cosas tan No, bueno, está bien, pero digo, o sea, me pareció a mí. Gracias.